Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo jueves y que todo les haya salido bien. Vamos a orar antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy, que se llama Volviendo a las sendas antiguas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos en esta noche delante de ti pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome la palabra que vamos a compartir el día de hoy y la siembre profundamente en nuestros corazones, que sean como tierra fértil, para que la semilla de tu palabra fructifique, Señor, y produzca frutos para tu gloria y para nuestra bendición. Que tu unción, Señor, que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo, todo pensamiento de mentira, todo argumento, toda fortaleza que se esté oponiendo al conocimiento de Dios y a tus planes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, o buenas noches, que el Señor me los bendiga. Hoy es un lindo día que hizo el Señor para que nos gozáramos y nos alegráramos en Él, y espero que cada uno de nosotros pues lo haya hecho de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. El día de hoy quiero compartir un tema que se relaciona con qué es el Evangelio, y eso implica regresar a las sendas antiguas. Hemos visto que a raíz de esta situación que estamos viviendo por el COVID-19, se han producido muchas cosas que nos llaman muy poderosamente la atención. Lo primero de ello, o la primera de ellas, es que las iglesias a partir del 16 de marzo, pues se cerraron y no pudieron seguir haciendo sus servicios. Uno supondría que el hecho de que las iglesias se cerraran, pero se abrieran los servicios o las enseñanzas por esta vía o por Zoom o por cualquier otra plataforma de comunicación, iba a hacer que la gente siguiera escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, en una primera instancia, todos nos dimos cuenta que el número de personas que se conectaban a las transmisiones en comparación con el número de personas que asistían a las iglesias bajó significativamente. Por lo menos en algunos casos bajó el 50% o más. Luego, después de varios meses, cuando quitan el toque de queda de los domingos y ya la gente puede salir, las personas que se conectaban a las transmisiones disminuyeron aún mucho, aún más. Esto pareciera un hecho no significativo, pero sí es muy significativo en cuanto a lo que representa de la fe de muchas personas. La palabra dice que en los últimos tiempos y debido a la maldad, el amor de muchos se enfriará, y es exactamente lo que al parecer está sucediendo. Y uno lo puede ver en las redes sociales, por ejemplo, en que muchas personas que antes ponían post de cuestiones relacionadas con la Biblia y con Dios, el día de hoy ya no lo están haciendo. Más bien están contagiados de las malas noticias del mundo, protestando por un montón de cosas, o simplemente regresaron a la vida anterior. Y eso, pues la palabra de Dios también nos lo enseña, que va a suceder en estos tiempos. Eso no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados porque está profetizado y no hagamos nada al respecto. Es importante, primero que nada, que nosotros nos afirmemos en la fe, y segundo, en la verdadera fe, porque hay una fe que al final tiene ese nombre, pero no es fe realmente. Por el otro lado, también es importante que hagamos un alto y evaluemos en qué estamos creyendo realmente.
Y esto nos va a llevar a una pregunta, a la pregunta de responder qué es el Evangelio. En primer lugar, tenemos que reconocer que el Evangelio no son templos. El Evangelio no son predicadores. El Evangelio no son diezmos ni son ofrendas. El Evangelio no es fama, ni posiciones, ni bienestar económico. El Evangelio es una buena nueva de la reconciliación del hombre con Dios a través de Cristo y de su poder obrando en nosotros para la transformación interior, la transformación del carácter. En los últimos tiempos, mucho de la cristiandad no se ha basado en esto. No se ha basado en la verdadera reconciliación del hombre con Dios, de una reconciliación que implique no solo su espíritu, sino su alma y sus propósitos y su estilo de vida, sino que se ha basado más bien en buscar cosas que busca el mundo. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 8 que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos adentro de la iglesia, porque habrá hombres amadores de sí mismos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Una cosa es la piedad y la piedad viene de un carácter interno, de la transformación de nuestro carácter. Piedad significa vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y vemos en la cristiandad demasiadas personas que, si bien pueden ser salvas, su vida no ha sido transformada plenamente por la palabra de Dios. Más bien han buscado las manos de Dios para tener bendición, para tener sanidad, para tener milagros, para tener prosperidad económica, para tener un montón de cosas más, pero no una verdadera piedad. Por eso la palabra de Dios dice que tendrán apariencia de piedad, porque hablarán de la palabra de Dios, pero negarán la eficacia de ella en cuanto a que no estamos poniendo atención en el verdadero objetivo de las buenas nuevas. El objetivo de las buenas nuevas no es que seamos famosos, prósperos, que tengamos poder, que alcancemos posición, fama o cosas por el estilo. El verdadero objetivo de la piedad es la transformación de nuestro carácter a la imagen del carácter de Cristo. Después de la salvación, esa es la siguiente meta del creyente. La primera meta es que seamos salvos, que reconozcamos el señorío de Cristo, pero la segunda meta, que lo encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios, es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Si nosotros vemos, por ejemplo, los libros de los profetas, la mayoría de las profecías de los libros de los profetas, desde el libro de Isaías hasta el libro de Malaquías, es lo que se refieren al pueblo de Israel y a Samaria, que originalmente eran Israel, e Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero casi todas las profecías en esos libros proféticos se refieren a que el pueblo de Israel, a pesar de decir que Dios era su Dios, no vivían como Dios quería que vivieran. Ellos vivían en sus propios, por sus propios pensamientos. Ellos vivían bajo una serie de idolatrías y no estaban viviendo de acuerdo al carácter que Dios creyente. La palabra de Dios a nosotros nos demanda la santidad, no una santidad de no fumo, no tomo, no parrandeo, no mujereo, no juego juegos de azar. Una santidad que es una serie de reglas no es la verdadera santidad. La verdadera santidad que Dios demanda de nosotros es una vida sometida a Él, sometida a su palabra, sometida a la dirección del Espíritu Santo. Una vida en constante transformación para que lleguemos a manifestar a la mayor plenitud posible el carácter de Cristo. Esa es la verdadera piedad y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros una vez que somos salvos. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo
1, versículos del 13 en adelante, que como hijos obedientes, ojo, como hijos obedientes, seamos santos, como Él es santo. La palabra no dice como hijos obedientes sean prósperos, sean famosos, sean poderosos, no, dice sean santos. Y la santidad es una vida apartada, una vida dedicada, una vida consagrada a Dios. No perfecta, porque ninguno de nosotros será perfecto hasta la venida de Cristo, hasta que nos presentemos delante del Señor, cuando Él concluirá esa obra en nosotros. Pero sí una vida que cada día tienda más y más hacia esa perfección, hacia ese carácter de Cristo que se manifiesta en el fruto del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Si vemos en el libro, en Primera de Corintios, en el capítulo número 10, el Señor nos hace una advertencia, y una advertencia que es muy digna de tomarse en cuenta. Es cierto que Dios es un Dios de gracia, es cierto que Dios es un Dios de misericordia, pero también es cierto que Dios es un Dios justo, que Dios y que la misericordia triunfa sobre el juicio, pero eso no implica que no haya un trato de Dios hacia la injusticia que nosotros podamos tener. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 10, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ojo, si vemos, y vamos a explicar un poquito aquí lo que la palabra nos está queriendo decir. En primer lugar dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En primer lugar, aquí se está refiriendo a que todos ellos fueron salvos. El tipo es salvación. ¿Por qué? Porque Egipto representa el mundo y el Señor nos saca del mundo, y posteriormente de eso nos bautiza en su cuerpo y nos bautiza y nos bautizamos en agua. Pero y además de eso, ellos fueron bautizados en el cuerpo y fueron bautizados en el agua. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y ese alimento es la palabra. Ese alimento es Cristo, representado en la palabra. Y después dice, y esto es lo interesante, para todos aquellos que piensan que la gracia sí, ya puedo hacer lo que se me dé la gana porque Dios es un Dios de gracia. Mire lo que dice, y no lo está diciendo en el Antiguo Testamento, lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Pero de los más de ellos
no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa? Puede ser que siguieran siendo salvos, pero no entraron en la tierra prometida, no entraron en la tierra de las promesas, no entraron en la vida abundante que Cristo tenía o tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no se agradó? Antes de explicarnos por qué no se agradó, dice, pero más estas cosas, ojo, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El primer pecado es codiciar lo malo. ¿Y qué es lo malo? Lo malo es lo que Dios dice que es malo. No lo que a mí me parece malo. No lo que a mí me parece que está mal. No, es lo que la palabra de Dios dice que está mal. Para algunos hoy les parece que no perdonar no está mal. Pero según la palabra de Dios, no perdonar está mal. Para algunos hoy les parece que diezmar no está mal. Pero la palabra de Dios dice que debemos diezmar. También muchos cierran su corazón a dar a los pobres porque piensan en sus propios razonamientos. Sí, lo que pasa es que son haraganes, aprovechados, etcétera, etcétera. Primero, ahí están juzgando el corazón de la gente. Segundo, la palabra de Dios dice que en cuanto nosotros podamos, ayudemos a los que están en pobreza. O sea, no es lo que a mí me parezca, es lo que Dios dice. Entonces, hoy hay muchas cosas que las personas hacen o dejan de hacer porque están siguiendo sus propios razonamientos y no estamos siguiendo la palabra de Dios. Y dentro de esos me incluyo yo, no me excluyo. Entonces, lo primero que necesitamos es entender que lo que es bueno es lo que Dios dice que es bueno. Y lo que es malo es lo que Dios dice que está mal. Independientemente de que a nosotros nos parezca o no. Dios no nos está preguntando si nos parece o no. Dios nos está diciendo porque Él es Dios, Él es soberano, Él es el que manda. Si nosotros hemos reconocido el señorío de Cristo, debemos obedecer lo que Él manda, me guste o no me guste. Y la verdad es que hay muchas cosas en la palabra de Dios que no nos van a gustar, pero es lo que necesitamos obedecer. La palabra de Dios dice que como hijos obedientes, si realmente somos sus hijos, porque hemos reconocido la salvación en Cristo Jesús y hemos reconocido su señorío, entonces necesitamos ser obedientes. ¿Y ser obedientes a qué? No a nuestros propios criterios, que es la primera idolatría, la primera y más grande idolatría, sino que dice que no seamos idólatras en ese mismo pasaje, sino que debemos obedecer lo que la palabra de Dios nos indica. Punto, sin discusión. No hay tales de sí, pero. Ese sí, pero ya es la primera señal de desobediencia. La palabra de Dios es lo suficientemente clara para decirnos que sí y que no. Lo siguiente que dice después en el versículo 6, en el versículo 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mire lo que está definiendo como idolatría. Está definiendo como idolatría las adicciones, y adicciones de cualquier tipo. Y adicción es adicción. Podemos ser adictos al trabajo, a la diversión, a la comodidad, adictos adictos a la belleza física, adictos a las medicinas, adictos al alcohol, al tabaco, adictos a las drogas, en fin, cualquier cosa que llegue a controlar nuestra vida que no sea Dios es una idolatría. Y ellos unos de ellos tenían como idolatría la comida, la bebida, el juego, y eso a Dios no le agrada. Eso es una idolatría. La idolatría del yo, esa es la mayor de las idolatrías, lo vimos en algunas de las enseñanzas de la semana pasada. El mayor fabricante de ídolos es el yo, y porque el yo lo que busca es autoexaltarse y autogratificarse.
todo lo que es gratificación y exaltación se llega a convertir en un ídolo, incluido el ministerio, porque muchas veces el ministerio no lo estamos haciendo por amor a Dios y por amor a las personas en primer lugar, sino lo estamos haciendo para tener renombre, para tener fama, para ser reconocidos, para que acaricien nuestro ego diciéndonos que qué bueno, o que qué lindo, o que qué unción, o que qué enseñanza, o cosas por el estilo. Los motivos en nuestro corazón son muy importantes, y los motivos son los que evidencian las idolatrías que tenemos, y muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque tenemos una parte en nuestro corazón que es engañosa y perversa. Y nos damos casaca, ¿verdad? No, yo lo hago para Dios, cuando en el fondo la verdadera razón por la cual lo podemos estar haciendo es para ser exaltado, y eso se convierte en una idolatría. La otra, en el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron tras las serpientes. Miren, nosotros podemos tentar a Dios pidiéndole que haga cosas que son contrarias a su palabra, o bien que haga cosas que su palabra dice, pero que están sujetas a un cumplimiento de nuestra parte y que nosotros no lo cumplimos. Por ejemplo, Señor, una oración como esta: Señor, prospérame, y yo no diezmo, no ofrendo, no doy al pobre, y además de todo soy negligente. La palabra de Dios dice que la mano del negligente empobrecerá, mas la mano del diligente prosperará. Entonces, si yo soy negligente y encima de eso no diezmo, no ofrendo, no le doy a los pobres, estoy pidiéndole a Dios que haga algo que va en contra de su palabra. Ahí lo estoy tentando. O por ejemplo, como sucede algunas veces, ¿verdad? Que alguna mujer soltera le dice al Señor que le dé como esposo a un hombre que es esposo de otra. Ahí estamos tentando al Señor, porque el Señor claramente dice que codiciar el esposo de otra es adulterio. Ahí adulteramos en el corazón. Entonces, ahí le estamos pidiendo al Señor, ahí estamos tentando al Señor. O también cuando un hombre le está pidiendo al Señor que le dé la mujer de otro. Eso es tentar al Señor. O cuando nosotros le decimos al Señor: mira, yo perdono si tú haces tal cosa. El que nosotros perdonemos no está sujeto a ninguna condición. ¿Sí? El perdonar es un mandato, punto. Si nosotros le ponemos alguna condicionante al Señor para cumplir sus mandatos, lo estamos tentando. Y ellos le tentaron, y dice que perecieron por las serpientes. Ellos le tentaron levantándose una imagen cuando Dios había dicho que no se la levantaran, es decir, levantando un ídolo cuando Dios dijo que no se levantara un ídolo. Cuando levantamos ídolos en nuestro corazón y comenzamos a ser controlados por ese ídolo, entonces nosotros ¿cómo se llama? En ese momento fornicamos. Fornicamos espiritualmente. Hay una fornicación espiritual y hay una fornicación física. Y la fornicación espiritual es cuando nosotros... perdón, me pasé de tentarlo a la fornicación. Pero hablemos de la fornicación. Perdón, ni tentemos al Señor. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta es una fornicación espiritual. La fornicación espiritual es cuando nosotros tenemos a un Dios, tenemos a Dios como Dios, nuestras vidas se la hemos entregado a Él, pero le estamos siguiendo otros pensamientos que son contrarios a Dios. Por ejemplo, hoy tenemos hay un pensamiento dentro de la iglesia, en algunos sectores, como por ejemplo el pensamiento de la autoestima, de levantar la autoestima. Somos hijos de Dios,
La palabra de Dios dice que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero la autoestima si seguimos el tema de la autoestima y somos seguidores de la autoestima, estamos fornicando espiritualmente, porque ese es un tema contrario a la palabra de Dios. Hay algunos cristianos, o que se dicen cristianos, que todavía consultan el horóscopo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No están confiando en Dios para su futuro. Están levantando un ídolo u otro Dios que les diga cuál va a ser su futuro, cuando la palabra de Dios ya dice cuál es mi futuro. Mi futuro es que mi vida va como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. Luego viene en el versículo 10, algo que es bien importante y que le tenemos que poner atención como a las otras cosas. Dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué significa la murmuración? La murmuración es equivalente al chisme, al juicio contra otros. Es juzgar, es hablar mal de una persona, y hablar mal de una persona a sus espaldas. Y desgraciadamente en el ámbito cristiano vemos también que hay una buena cantidad de chismes. Como por ejemplo: ¿ya supiste lo que hizo fulanito de tal? ¿A mí qué me importa lo que hizo fulanito de tal? El fulanito de tal no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad soy yo. Delante del Señor yo soy responsable de mí, no soy responsable del otro. El otro es responsable de él. Entonces no tengo por qué enterarme qué es lo que hizo. Y además todos hacemos cosas que no deberíamos hacer, porque no somos perfectos, estamos en el proceso de perfeccionamiento. Y la Biblia me dice que no murmure del otro, sino que más bien, si el otro cae, si el otro hace algo malo, con espíritu de mansedumbre vaya y lo ayude a restaurarse. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1, y todavía agrega en el versículo 2: no sea que posteriormente tú necesites de esa restauración, porque no eres perfecto. Entonces la murmuración, el chisme, la crítica, el juicio, la acusación, la condenación, todas esas cosas entran en el término de murmurar, y la palabra de Dios dice que por esas cosas perecieron por el destructor. Hay personas que son, hay personas que son súper, hiper, mega espirituales en apariencia, y espiritualizan el pecado del chisme. Por ejemplo, me ha pasado un par de veces que alguien se me acerca y me dice: mire hermano, le quiero compartir algo, pero no es por nada más que para que usted ore por eso, ¿verdad? Pero fíjese que fulanito de tal anda con la sutanita. Eso es chisme. Eso es murmuración. Si yo no me he enterado, si Dios no me lo ha dicho a mí o no me ha permitido verlo, es porque Dios no quiere que yo lo sepa. Y si se lo dice a esta persona, es para que esa persona ore por ella. Pero venir y decir: ay hermanito, es para que nos convengamos y nos pongamos de acuerdo para orar por este fulanito, lo que me está trayendo es un chisme espiritualizado. Está queriendo encubrir su pecado con una espiritualización. Y algunos hasta dicen: no es que me guste el chisme, pero me entretiene, ¿verdad? Cuando no nos estamos percatando que la palabra de Dios dice que eso es pecado y que eso no le agrada a Dios. Luego dice, bueno, ahí termina la cuestión de este pasaje. Entonces vemos que la codicia, la murmuración, la idolatría, la infidelidad a Dios, tentar la infidelidad a Dios creyendo más a otras cosas que a Dios, la idolatría, la murmuración, etcétera, son cosas que necesitamos sacar de nuestra vida. Todo lo que le estoy diciendo no es para condenación, es para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos convenza de pecado, nos arrepintamos y dejemos de hacerlas. Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios que si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado,
y persistimos en nuestro pecado a pesar de que la palabra de Dios nos lo advierte, entonces podemos entrar en un proceso disciplinario de Dios. Que no puede no ser inmediato, puede durar o puede ser ejecutado algún tiempo después, pero no por eso Dios lo va a dejar sin disciplina. Dice la palabra que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento, pero que así como Él es un Dios grande en misericordia, es lento para la ira, pero la ira que está representada por la disciplina o que implica la disciplina para los hijos, en algún momento va a llegar. Hace un poco de tiempo estuve viendo el caso de una persona que cayó en algunas de estas cosas, en 2 o 3 de estas cosas. Y yo le hablé y le confronté y le dije que era lo que estaba pasando y que se arrepintiera y todo lo demás. Y ella me dijo, no, esta persona me dijo, no, yo ya pedí perdón al Señor y ya está, y ya estoy a cuentas con el Señor y todo, pero seguía haciendo lo mismo, no había un cambio. Era un arrepentimiento o un pedir perdón sin verdadero arrepentimiento. Llegó un momento en que dado que esta persona, y esta persona es un ministro de Dios, entonces el Señor me dijo, déjalo, apártate, yo voy a hacerme cargo, ya no ores por él, ya apártate de él, déjalo en mis manos. Y esto corresponde a algo que dice la palabra de Dios en Judas, e incluso algo que Dios le dijo a los profetas, tanto a Isaías como a Jeremías y a Ezequiel, que ya no oraran por el pueblo de Israel, porque ya él había hablado y había hablado una y otra y otra y otra vez, y el pueblo no había escuchado, y entonces entraba el proceso de la disciplina. Y una de las cosas que el Señor me dijo es que estuviera atento, porque el proceso disciplinario del Señor, si bien iba a comenzar inmediatamente, con ciertas cosas leves, en un año, el proceso disciplinario iba a estar en su plenitud. O sea, el Señor le estaba dando un año de tiempo para el arrepentimiento. Pero si en un año la persona no se arrepentía, entonces el proceso de disciplina del Señor iba a entrar mucho más fuerte. Y eso es algo serio. Y cuando le estoy diciendo esto, no se lo estoy diciendo solo porque el Señor lo haya puesto en mi espíritu, sino que me dio pasajes, libro, capítulo y versículo para todo lo que le estoy comentando. Entonces, el Señor, miren, dice la palabra, y es algo que quizá no entendemos, porque pensamos que Dios es un Dios solo de gracia, solo de misericordia, y se nos olvida que es jabón de lavadores y que es fuego consumidor, y que es un padre que ama a sus hijos, y porque los ama los disciplina. Y entonces, porque no vemos la disciplina inmediata o no vemos las consecuencias inmediatas de nuestros actos, bueno, seguimos en el mismo rollo, porque Él es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Pero no se nos olvida que Dios tiene un tiempo específico en el que va a esperar el arrepentimiento, y si no, pues el Señor va a obrar para que lleguemos a ese arrepentimiento a través de las circunstancias, de las pruebas, de las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Es como en el caso de Job. Job era un hombre piadoso, amador de Dios. Sin embargo, Job tenía idolatrías en su corazón. La primera de las idolatrías es que tenía una altísima autoestima, tanto que le dice a Dios que el Job era más justo que Dios. ¿Y qué pasa? Entra en un proceso disciplinario, y era un hombre justo, un hombre manso. El Señor lo define así desde el principio en el libro de Job, pero no por eso era un hombre exento de pecado y exento de cosas que Dios quería transformar. ¿Por qué?
La palabra de Dios dice que Él es el Padre que disciplina a sus hijos, y si bien la disciplina al presente parece no ser causa de gozo, da frutos apacibles de justicia. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en justicia. ¿Por qué? Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Y Job es una prueba. Dios le quitó a Job todas las cosas. Todo. Permitió que Job perdiera todo. Pero cuando Job finalmente se convenció de su pecado, reconoció su pecado, entonces se volvió totalmente al Señor. ¿Y qué sucede? Todo lo que el Señor había permitido que el diablo le quitara, le fue restituido, y le fue restituido al doble. Entonces, Dios no es un Dios que nos quiere triturar porque sea un Dios masoquista o sádico, no. Dios es un Dios bueno todo el tiempo, es un Padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos, y si no hacemos caso por las buenas, entonces el Señor va a aplicar la disciplina. Pero de que llegamos, llegamos. Pero la cuestión está en ¿para qué nos vamos a arriesgar a caer en la disciplina del Señor cuando la palabra es suficientemente clara y nos dice en qué cosas necesitamos volvernos a Él de todo nuestro corazón? No necesitamos un profeta que venga a decirnos a qué es a lo que nos debemos volver específicamente, porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que no es de interpretación privada. Un consejo que yo siempre doy a todos los que me escuchan es que cuando leamos la Biblia, no marquemos lo que nos guste, más bien marquemos lo que nos incomoda. ¿Por qué razón? Porque lo que nos gusta, eso va a venir, pero lo que nos disgusta significa lo que el Señor quiere que nosotros corrijamos. Y sabe una cosa, el Señor no va a descansar hasta que usted y yo corrijamos eso. Te puede llevar tiempo, pero si el Señor me enseña algo en su palabra y eso me incomoda, y eso me dice que hay algo que yo tengo que cambiar, el Señor lo va a cambiar tarde o temprano. Entonces mejor cambiémoslo antes, con la ayuda de Dios, al proceso disciplinario que podría venir si no lo cambiamos. Y esto no es legalismo, ni es radicalismo, ni es ¿cómo le llaman ahora esto? Bueno, no sé. Pero cuando uno habla de estas cosas, o cuando uno habla de santidad, de obediencia, y rapidito comienzan algunos a decir que eso es legalismo, que eso es fanatismo, que eso es ser extremista. Pero mire, la palabra de Dios es la que lo dice. Eso no es extremismo, es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Eso es volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía más segura para nosotros. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, y lumbrera a nuestro camino. ¿Por qué vamos a pensar otras cosas diferentes a lo que dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es lámpara y es lumbrera, ¿para qué? Para que nuestra vida vaya como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día sea perfecto. No necesitamos más luz, no necesitamos que venga un profeta a decírnoslo. Es suficiente la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir. Y corregir y redarguir significa, primero, redarguir es inquietar mi corazón diciéndome que algo no está bien. Corregir es que la palabra de Dios me da los instrumentos necesarios para poder corregir lo que está mal. Entonces debemos volver a la palabra tal como, a la palabra pura, a la palabra tal como está dicha. Hoy desgraciadamente oigo mucha gente hablando que dice, como dijo fulanito de tal. Mire, no es como diga fulanito de tal, es como Dios dice, punto. ¿Sí? No se trata de lo que los demás digan, se trata de lo que Dios dice. Y muchas veces diciendo o repitiendo lo que dijeron los demás, estamos repitiendo algo que no es cierto.
porque no hemos meditado en la palabra de Dios. Y le voy a decir algo que a muchos los molesta, pero lo tengo que decir porque así es. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Déjeme decirle algo aquí. La palabra que se traduce amor en Juan 3:16 no significa lo mismo que el Señor nos ama con amor eterno a sus hijos. No representa lo mismo. En la palabra de Dios hay 7 diferentes palabras. En los idiomas originales hay 7 diferentes palabras que se traducen al español como amor, pero que en el idioma original cada una de ellas significa diferente cosa. Y la que dice en Juan 3:16 no es que el Señor ama incondicionalmente al pecador, no es cierto. La palabra que ahí se traduce amor es el Señor tuvo compasión Dios por el mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es compasión, no es el amor que le tiene a sus hijos, no es el amor que le tiene a su pueblo. Es diferente, es compasión. Pero muchos pecadores dicen, pero si Dios me ama, entonces sigo pecando si igual me ama. ¿Para qué voy a ser cristiano si me ama igual que a los cristianos? Esa es una tremenda confusión. La palabra de Dios dice, y esto es lo delicado, porque la palabra de Dios también nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo es eso que los ama y está airado todos los días contra el impío? Y en la palabra de Dios dice que la casa del impío perecerá. Entonces, ¿qué tipo de amor sería ese? Tengamos cuidado y es más, esta frase la repetimos de que Dios ama al pecador. Eso no es cierto. Dios tiene compasión del pecador. Él ama a sus hijos. Pero de los que no son sus hijos, Él tiene compasión. Y está esperando que no se pierda, porque la palabra de Dios dice claramente que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus caminos y se vuelva a Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero imagínense un Dios que ama, solo piensa en esto, un Dios que ama y manda al infierno a quien ama. Si el amor de Dios fuera igual para el impío e igual para los hijos, sería verdaderamente Dios un Dios amoroso que envía al infierno a aquel que no cree en Él. Tengamos cuidado con lo que decimos, ¿no? Porque nos debemos aferrar a lo que dice la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios, no solamente algunas de las cosas que dice la palabra de Dios, las que nos gustan y las sacamos de contexto. Cada versículo de la Biblia se debe interpretar en el contexto de toda la Biblia, no aisladamente, porque si lo aislamos, entonces el suicidio es permitido, porque hay un versículo que dice que Judas se ahorcó. Entonces el suicidio es permitido por Dios. No, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque por eso dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, toda la palabra. Necesitamos conocer la palabra. El mandamiento del Señor no es conozcan algunos pasajes de la palabra, o conozcan solo el Nuevo Testamento. Cuando solo me dedico al Nuevo Testamento y me olvido del Antiguo, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Y el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Los dos están relacionados. Es el mismo Dios que nos habla en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que nos habla en el Antiguo Testamento. Y nosotros debemos entender eso, porque el mismo Jesús lo dijo: ni una tilde, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ese todo significa hasta que ya estemos viviendo en la eternidad. Entonces la palabra de Dios toda sigue vigente.
que ya no tenemos que hacer sacrificios para pedir perdón, sino tenemos al Padre, tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo para pedir perdón, es otra cosa. Pero toda la palabra de Dios sigue vigente. Todos los no de Dios siguen vigentes y todos los sí de Dios siguen vigentes. Lo que se refiere a la ley moral de Dios sigue vigente. Es más, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la ley del Antiguo Testamento es superada en algunos de los mandamientos que Dios nos da. Y el mismo Jesús lo dijo: si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, no han hecho nada. Por eso la palabra, Jesús en el Sermón del Monte enseñó que oísteis que fue dicho, o sea, en la ley dice que el que codicia la mujer de su prójimo, no adulteréis, dice no cometáis adulterio, es decir, no se acuesten con la mujer de su prójimo. Pero yo os digo, dice Jesús, el que ve a una mujer, aunque no sea la mujer del prójimo, pero el que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Ese es un mandamiento aún superior, ¿sí? Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! Es un mandamiento superior. Es un requerimiento superior al de la ley. O sea, la ley no ha sido anulada. La ley está ahí para guiarnos. La ley es el piso desde el cual nosotros debemos avanzar hacia una meta superior, que es tener el carácter de Cristo. Mire qué hermoso lo que Jesús dice en el pasaje de la mujer que es sorprendida en adulterio. Dice: vete y no peques más, ni yo te condeno. Pero no le dice, ni yo te condeno, vete y sigue pecando. No. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Los mandamientos de Dios son nuestra protección. No hemos entendido eso. Parece que mucha de la gente cristiana piensa que los mandamientos de Dios son como los aguafiestas para que disfrutemos de la vida, para que la disfrutemos carnalmente. No, Dios no es un aguafiestas. Cuando Dios me dice no hagas esto, es porque Él me está protegiendo de las malas consecuencias, de la mala cosecha de algo. Y cuando me dice haz esto, es porque Dios me está abriendo el camino a sus bendiciones. Cuesta entenderlo, pero es así. Los no de Dios nos protegen, los sí de Dios nos bendicen. Cuando Dios en su palabra dice no hagas, es porque nos está protegiendo de las malas consecuencias, nos está protegiendo de lo que nos va a hacer daño. Y cuando Dios nos dice haz esto, es porque Él nos está indicando el camino de la bendición. Nosotros lo que necesitamos hacer es creerle a Dios. Mire, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. La palabra en Santiago nos enseña que aún los demonios creen y tiemblan. Sí, creen en Dios, pero no le creen a Dios, por eso son demonios. Creer que Dios existe, bueno, eso es que eso es muy fácil. Creer que Dios existe es muy fácil. Solo veo la naturaleza, solo veo cómo está hecho mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, y puedo entender que esto no es obra ni de la casualidad, ni es obra de una sabiduría humana. Esto es obra de una mente superior, de una mente sobrenatural, de una mente que está por encima de cualquier otra mente. Entonces ahí ya creo en Dios. Pero el tema no es creer en Dios, es creerle a Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que creen en su nombre les ha dado potestad
de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Creen en su nombre, le creen a Dios y le obedecen, le creen a su palabra. Hermano, hermana, necesitamos volver a las sendas antiguas. Estamos en un tiempo muy peligroso, estamos en el tiempo en el que nos estamos aproximando a la venida de Cristo y necesitamos prepararnos para la venida de Cristo. Y prepararnos para la venida de Cristo significa despojarnos de todo pensamiento que no es de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, capítulo 10, versículos 3 y 4 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando altiveces y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la meta. La meta hacia la cual nosotros debemos apuntar no es ser ricos, famosos, poderosos, cómodos, seguros, no. Todo eso va a venir, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y noten esto. Todo el mundo repite el pasaje del Salmo 23, ¿correcto? Pero se nos olvida una partecita ahí, que es la primera parte y que es muy importante. Dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué significa si Él es mi pastor? Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Entonces, Jehová es mi pastor si yo le obedezco. La condición de todo lo que viene después de Jehová es mi pastor es la obediencia. El Señor no quiere sacrificios, el Señor no quiere nada de eso, el Señor lo que quiere es obediencia. Necesitamos volver a la obediencia como el punto central del cristianismo. Muchísimas iglesias, desgraciadamente, en este tiempo, no enseñan de obediencia, no enseñan de santidad, no enseñan de transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. De alguna manera, yo no voy a juzgar, porque a mí no me toca juzgar las intenciones del corazón, Dios las conoce. Pero, desgraciadamente, hay demasiado mensaje motivacional en lugar de mensajes transformacionales. Aún en medio de estas circunstancias que Dios está permitiendo para que nos volvamos a Él de todo corazón. Y lo dice la palabra: te llevé al desierto para enamorarte. Y lo dice en Oseas capítulo 2, versículos del 13 al 16. Y esto es un desierto. Y nos llevó al desierto para enamorarnos. ¿Y qué hemos estado, qué han estado diciendo muchos? No se preocupen, vamos a salir de estas, y vamos a salir en victoria, y vamos a salir bendecidos, y Dios nos va a guardar, y Dios nos va a cuidar. Cuando lo que deberíamos estar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es volviendo nuestro corazón a Él. Hay un pasaje en el libro de Isaías que han mencionado muchísimo, pero que pareciera que no lo escuchamos, que es: enciérrate en tu habitación. ¿Y para qué? Para buscarlo. Pero nos hemos encerrado en nuestra habitación para buscarlo. ¿O hemos estado haciendo otras cosas? Este no es un mensaje que le vaya a gustar a muchos, pero igual no importa. Pero es el mensaje de la palabra de Dios. Él quiere que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Él quiere que lo busquemos, que lo conozcamos. Él está buscando una novia, está preparando una novia, y una novia es aquella que entra en intimidad con Él. Que lo busca,
que lo ama por quien es Él, no por lo que Él pueda darle. Que no tiene nada de malo, no tiene nada malo esperar de Dios cosas, pero no puedo centrar mi cristianismo sobre la base de esperar de Dios cosas, porque el cristianismo es conocer a Dios y en ese conocimiento de Él y de su palabra voy siendo transformado al carácter de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y si usted no me lo cree, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahí está bien claro lo que dice la palabra de Dios. Dice, ojo con esto, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No nos predestinó para ser ricos, famosos, tener altas posiciones, poder, gobierno. No. Nos predestinó. Dice que a los que antes conoció. Y la palabra de Dios dice que todos los que somos hijos de Dios fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y la palabra dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que seamos hechos a la imagen de su Hijo, que tengamos el carácter de Cristo. Y Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, notemos lo que dice. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. No dice que la voluntad de Él o que la iglesia está para ayudarle a la gente a ser rica, famosa, poderosa. No. Dice que la prioridad es enseñarles a que alcancen el carácter de Cristo. Todo lo demás vendrá por añadidura de acuerdo a la voluntad de Dios para cada uno. Pero lo que es la voluntad de Dios para todos y general y prioritaria es que el carácter de Cristo sea desarrollado en nosotros. Y a eso se refiere obedecer, y a eso se refiere santidad, y a eso se refiere adoración. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los adoradores en espíritu y en verdad? Los que ya no viven ellos, sino Cristo vive en ellos. Y no como teoría. Porque sí, cuando Pablo dice ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, significa ya no hago lo que yo quiero, obedezco a Dios. ¿Sí? O sea, adoración es que el Cristo se manifieste a través de mí todo el tiempo, porque el carácter de Cristo esté formado en mí. Adoración es que yo mengüe y que Él crezca. Adoración es que mi carácter sea transformado al carácter de Cristo. Santidad es lo mismo que adoración, es lo mismo que el carácter de Cristo sea formado en mí, es lo mismo que obediencia. Esas son 5 palabras: adoración, santidad, obediencia, carácter de Cristo. Y 4 palabras: adoración, obediencia, santidad y carácter de Cristo. Son 4 palabras que significan lo mismo en la Biblia: que el carácter de Cristo sea formado en mí. Mi mejor vida no es hoy. Mi mejor vida es la eternidad. Pero para llegar a la eternidad, a la mejor eternidad, necesito dejar que el carácter de Cristo sea formado en mí. Necesito abrirme a la obra del Espíritu Santo y a la obra de la palabra, para que la palabra y el Espíritu me transformen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa debería ser nuestra meta, ese debería ser nuestro enfoque. Que ya no viva yo, Cristo viva en mí.
Y ese debe ser nuestro enfoque hasta el último día de nuestra vida. Nos lo enseña la palabra de Dios a través de Pablo. Dice, no que ya lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta para ver si alcanzo el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Y cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo? Él ya era apóstol, o sea, si el apostolado hubiera sido el supremo llamamiento, él ya lo había cumplido, no tenía por qué proseguir a la meta. Él ya era ya había sido pastor, maestro, evangelista, apóstol, todos los dones. Si los dones hubieran sido la meta, él ya la había alcanzado, no tenía por qué decir prosigo a la meta. Si la meta era fundar iglesias, él ya había fundado un montón. No era necesario decir que proseguía a la meta. ¿Por qué dice que proseguía a la meta? Porque la meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Y cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo? Que el carácter de Cristo sea formado en mí. Necesitamos volver a esa senda antigua. Necesitamos redefinir lo que es el Evangelio. El Evangelio prioritario, el Evangelio son las buenas noticias. Y las buenas noticias son dos. La primera es que en Cristo Jesús obtenemos perdón de pecados y vida eterna. Y la segunda es que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él ya salvó nuestro espíritu a lo largo de la vida terrenal. Va a trabajar para salvar nuestra alma, y finalmente en la resurrección de los muertos o en el arrebatamiento vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados. Esas son las buenas nuevas. La buena nueva es la salvación y la transformación. Ya somos nuevas criaturas en cuanto tenemos una nueva naturaleza desde el momento de nuestra salvación. Pero esa nueva naturaleza debe ser desarrollada a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de la palabra de Dios. Dice en Primera de Pedro, y con esto voy a terminar. Dice en Primera de Pedro es Segunda de Pedro capítulo 1. Dice, ojo con esto, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Donde la palabra, en este pasaje, donde la palabra de Dios nos dice prosperidad económica, fama, posiciones, poder, ¿en dónde? Nos habla de carácter. Todas esas son las añadiduras que vienen por el carácter. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia son todas estas cosas, que son la transformación de nuestro carácter. Y eso es lo que nos va a traer las demás cosas. No tenemos que buscarlas, porque eso dice claramente la palabra en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 31, que esas son las cosas que busca el mundo. Pero que nosotros no tenemos que buscar esas cosas. El Padre sabe qué necesitamos y Él nos lo dará.
Pero lo que sí necesitamos es trabajar en cooperación con Dios para nuestra santificación. La transformación de nuestro corazón es la obra de Dios, pero el negarnos a nosotros mismos es nuestra obra. El negar nuestras pasiones, el negar nuestras emociones, el negar nuestros propios pensamientos para asumir los pensamientos de Dios. La implantación de los pensamientos de Dios y la implantación de las decisiones de Dios es la obra del Espíritu Santo en nosotros para la transformación de nuestro corazón. Pero lo que nosotros sí necesitamos hacer es poner diligencia en la negación de nosotros mismos para que el fruto del Espíritu se manifieste a través de nosotros. Y el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu. Lo repito, el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu. Amor, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza y algunas me quedó por ahí. Pero eso todo tiene que ver con carácter. Reenfoquémonos, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a poner la mirada donde Dios la tiene puesta, no donde nosotros quisiéramos que Dios la tiene puesta, o donde otros digan que tiene la mirada puesta el Señor. El Señor no está interesado prioritariamente en que seamos prósperos económicamente, famosos, poderosos, etc. El Señor está enfocado en que primero que nada tengamos el carácter de Cristo, y teniendo el carácter de Cristo, todas esas cosas podrán venir por añadidura, porque entonces no nos van a desviar de nuestra verdadera fe. Pero si no tenemos el carácter necesario para poder manejar esas bendiciones, vamos a parar como Salomón. Tenía sabiduría para gobernar, pero su vida personal fue un desastre. Y lo dice la palabra, y él lo reconoce en Proverbios 16:32, si no estoy mal, que mejor es el hombre que conquista su espíritu, su carácter, que el que conquista una ciudad. Mejor es el que se conquista a sí mismo y permite que Dios le transforme en su carácter, que el que tiene éxitos en lo externo. Esa es la prioridad de Dios. Mis amados, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, y si lo fue, le agradecería que la pueda compartir con sus contactos en sus redes sociales. Igualmente le recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están todas estas enseñanzas y muchas otras más, muchas de ellas con sus bosquejos, para que usted las pueda volver a escuchar siguiendo el bosquejo, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Una sola vez no es suficiente. Algunos de sus comentarios lo evidencian. Dicen que cuesta entender su voluntad. Por supuesto, porque necesitamos estar escucha y escucha y escucha y escucha la palabra de Dios para que se haga vida en nosotros. Y le doy un testimonio. Por todas las cosas que ahora se predican, que no están totalmente alineadas a la palabra de Dios, yo pasé por ahí. Vida económica, creí en el dominio, en la disque teología del dominio, disque la teología de la prosperidad y algunas otras cosas. ¿Y qué fue lo que me hizo entender que eso no era totalmente cierto en cuanto a la palabra de Dios? El oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios, y el leer, el escudriñar la palabra de Dios para ver si esas cosas eran ciertas. Hay un pasaje en el libro de Hechos donde se habla de los de ¿cómo se llama? No me recuerdo en este momento, pero dice la palabra que los de Berea eran más justos que todos los demás. ¿Por qué? Porque después de que Pablo les predicaba, eran más nobles y justos que todos los demás, porque después de que Pablo les predicaba, ellos iban a las Escrituras para comprobar si lo que Pablo había dicho era cierto. Y así debemos ser nosotros, escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna, en ellas tenemos el conocimiento de Dios. Así que yo le animo, si usted quiere seguir escuchando prédicas de este tipo o quiere recordar algunas, ahí está nuestro canal de YouTube Bianchi, ahí solo suscríbase, es totalmente gratuito,
y puede acceder a todas esas prédicas. Y finalmente, reunión mañana a las 8 de la noche para seguir escudriñando las escrituras y para que el Señor nos siga hablando y salir de esta situación bien enfocados hacia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos transformados para ser la novia de Cristo, que seamos hechos esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, por la cual Él viene. Vamos a orar para despedir la transmisión y bendecirnos a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por el regalo de la vida que nos has dado y principalmente por el regalo de la vida eterna. Señor, en esta hora venimos delante de ti también pidiéndote perdón, Señor, por toda idea, pensamiento, que son nuestros pensamientos que los hemos seguido, Señor, en lugar de seguir tu palabra. Te pedimos perdón por ello, te pedimos, Señor, que tú traigas a nuestro corazón sabiduría y que avives tu obra en medio de los tiempos en nuestros corazones, Señor, y nos reenfoquemos en la verdadera buena nueva del Evangelio, que es no solamente la salvación, sino la transformación de nuestro ser interior que se va renovando de día en día hasta alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo, Señor. Padre, también en esta hora entramos al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté, Señor, sobre cada uno de nosotros, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando al que está preso en fortalezas de engaño del enemigo o en cadenas de opresión, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú suplas todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pero mayormente, Señor, la necesidad que tenemos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, levanta al que esté caído, fortalece al que está debilitado y, Señor, toda emoción negativa como ansiedad, depresión, estrés, temor, miedo, pánico, frustración, decepción y todas las que se le parezcan, Señor, que esta noche el manto de alegría y el óleo de tu gozo, Señor, llene nuestros corazones estas emociones negativas y nos preparemos, Señor, para el día de mañana, que es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, como lo haces todos los días. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos a todos y a cada uno de nosotros un descanso reparador y que el día de mañana, Señor, guíanos para que todo lo que hagamos sea santificación y para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y nos reencontramos mañana a las 8 de la noche. Bendiciones, un abrazo para todos.